Hay algunos momentos en la vida en que una frase simple puede cambiarte completamente cómo ves las cosas. A veces no ocurre en una conferencia, ni en un libro, ni en un gran evento en el que puedas haber ido. A veces ocurre quizás en una conversación tranquila, en un momento cotidiano, que en ese instante quizás parece pequeño, pero que con los años después entiendes que se quedó contigo para siempre. Y mientras más pasan los años, más me doy cuenta de algo, y es que muchos hombres llegamos a los 40 sintiendo que la vida a veces nos pasó un poquito por encima. Y entre trabajo, responsabilidades, hijos, estrés, cuentas, cansancio, muchas veces dejamos de preguntarnos cómo estamos viviendo realmente. Y seguimos funcionando, seguimos resolviendo, pero no siempre seguimos creciendo. Y creo que en esta etapa de la vida puede transformarse de alguna forma en dos cosas: o en el comienzo de nuestro deterioro o en el comienzo de nuestra reconstrucción. Y justamente eso es lo que me gustaría hablar el día de hoy con ustedes, amigos. Es que quizás les voy a contar una historia, y creo que esto es lo que tiene valor. Es que la primera vez que yo conocí a mis suegros fue cuando por primera vez viajé a Estados Unidos desde Chile. Y en ese tiempo fue para visitar la casa de quien después se convertiría en mi esposa. Y yo venía bajándome de un vuelo larguísimo, estaba cansado, estaba desorientado un poco, estaba con esa sensación extraña de llegar a otro país, estar por primera vez en la vida de otra familia. Y llegué a la casa de mi esposa, de mi actual esposa, y me recibieron muy amablemente, me dieron la bienvenida, pero para mi sorpresa, después de saludarme, mis suegros me dijeron: ok, nos vemos, volvemos en 45 minutos, vamos a correr y volvemos. Y yo pensé, pero ¿qué onda? Acabo de llegar. Pero para ellos era esto completamente normal, era parte de su vida, era como, bueno, mover el cuerpo no era algo extraordinario, ni era un castigo, ni era una obligación que tenían que hacer. Era simplemente quiénes eran y quiénes son. Así que luego, después de que hicieron eso, volvieron, tuvimos una tarde tranquila, cenamos, conversamos. Y recuerdo, claro, durante esa conversación, mi suegro, su nombre es Chuck me dijo, Charles, me dijo una frase que hasta el día de hoy considero una de las más importantes de mi vida, yo creo. Y es que me dijo: lo que haces en los 2/3 de tu vida cambiará completamente cómo vivirás el tercer tercio de tu vida. Y honestamente esa frase se quedó conmigo, porque con el tiempo entendí que no solamente estaba hablando del cuerpo, estaba hablando de los hábitos, estaba hablando de la conciencia, de tus decisiones, de la identidad, de la vida que en el fondo queremos construir, lentamente y a veces sin darnos cuenta. Y mientras más pasan los años, más la verdad que encuentro en esa frase era: muchas veces creemos que, no sé, que el envejecimiento simplemente ocurre, o que llegar cansado, pesado, sin energía, con dolores, frustrado o desconectado de uno mismo es parte natural de la vida. Pero muchas veces solamente los hábitos que hemos tenido durante toda nuestra vida, no es solamente esto que es la edad, muchas veces es la acumulación de cosas, es la acumulación, bueno, de años viviendo un poco en piloto automático, es la acumulación de hábitos que nunca nos cuestionamos, es la acumulación de este abandono personal. Y yo creo que aquí hay algo importante que quiero decir, especialmente a los hombres de 40, a los papás como yo, o a quienes tienen, bueno, en el fondo responsabilidades, estrés, hijos, cuentas, trabajo, una serie de estresores y de cansancio, e incluso también quienes están divorciados o están solos o solteros y sintiendo que necesitan empezar un poquito de nuevo. Y es que la buena noticia es que todavía estamos todos a tiempo de hacer eso, y porque digamos que el segundo tercio de la vida puede ser el momento más poderoso de transformación. En el primer tercio siempre somos formados, ahí es donde estamos absorbiendo todo, cómo se comía en la casa, cómo se manejaba el estrés, cómo se hablaba del cuerpo, cómo se trataba o se hacía ejercicio,
cómo reaccionaban, en este caso, por mi parte, los hombres frente a los problemas que tenían, cómo lidiaban con el cansancio, con la frustración o las emociones. Y aunque ya no vivamos con esas personas o en ese ambiente, muchas veces seguimos cargando esos mismos patrones dentro de nosotros mismos. Nosotros nos transformamos en esos patrones, porque en el fondo el entorno se transforma un poco en tu identidad. Y a veces creemos que ciertas cosas simplemente somos nosotros. Yo soy flojo, yo nunca tuve disciplina, yo soy desordenado, yo siempre dejo las cosas a medias, yo no soy alguien que haga ejercicio, que sea fitness, que tenga una vida sana. Pero muchas veces eso no es la identidad, sino simplemente es una repetición de patrones. Y son patrones que son tan antiguos que ya dejaron de sentirse como hábitos y empezaron a sentirse como tu propia personalidad. Y aquí es cuando aparece este segundo tercio que estamos hablando. Y es que para mí esta etapa de la vida no debería ser solamente trabajar, pagar las cuentas y sobrevivir. Debería ser un despertar. Es el momento donde empezamos a observarnos honestamente, porque tú sabes, llega una edad donde ya no podemos seguir diciendo, oh, algún día voy a empezar, cuando tenga tiempo, cuando las cosas se calmen, cuando me motive, porque la verdad es que la vida rara vez se va a calmar, especialmente a nosotros los hombres, siempre habrá responsabilidades, siempre habrá cansancio, siempre habrá presión. Y si esperamos el momento perfecto para cuidarnos, posiblemente nunca va a llegar. Por eso creo que el segundo tercio de la vida exige conciencia, exige esa conciencia, pero a veces esa conciencia duele. Duele porque empezamos a ver las cosas que antes normalizábamos, como comer por ansiedad, dormir mal durante años, moverse cada vez menos, estar sentado, vivir sentado, sentirse agotado todo el tiempo, usar en algunos casos el alcohol o la comida o las pantallas para desconectarse y no tener energía para jugar, por ejemplo, con los hijos, mirarse al espejo y sentir que uno se perdió un poquito como a sí mismo, como ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y aquí yo creo que es importante decir algo, y es que no se trata de la perfección, no se trata de convertirse en un influencer fitness, no se trata de verse perfecto, no se trata de compararse con hombres de 20 años que están en Instagram y con cuerpos fitness. Se trata simplemente de recuperar presencia en tu propia vida. Se trata de poder levantarte con energía, moverte mejor, tener más claridad mental, estar inclusive más disponible emocionalmente para tu familia, para tu pareja, para tus amigos, y llegar fuerte a los 60, 70 y 80 años, incluso más. Así que, porque, digámoslo, el tercer tercio no aparece, no llega de golpe. Lo estamos construyendo ahora mismo, pasito a pasito, todos vamos en la misma dirección. Y aquí es cuando quiero hablarte de los, no sé, distintos hombres que quizás están viendo a ti, si tienes un amigo, alguien que esté viendo este video, que quizás lo quieres recomendar o lo quieres compartir o quieres reflexionar con alguien acerca de esto, y es que, no sé, pues tal vez eres papá y llevas años poniendo a todos antes que ti. Y aunque eso nace de alguna forma del amor, llega un momento donde descuidarte también termina afectando a quienes te aman, a quienes amas tú y a quienes te aman. Porque tus hijos no solamente escuchan eso que les dices o las lecciones que le das, ellos también observan cómo vives. Y observan si te cuidas, si te rindes fácilmente, si tienes energía, si te respetas, si enfrentas la vida o escapas de los problemas constantemente. Y quizás no necesitas ser perfecto para inspirarlos, pero sí necesitas mostrarles que un hombre puede cambiar. Y quizás hay otros viendo que están divorciados o solteros y hombres que sienten que perdiendo, no sé, algunos años de su vida nunca los van a poder recuperar y que por eso mismo dejaron de cuidarse, que están empezando de nuevo a los 40 o más. A esas personas que están tratando de encauzar su camino en esta otra dirección, a ellos también les quiero decir que no estás atrasado,
todavía puedes reconstruirte, todavía puedes recuperar tu fuerza, todavía puedes cambiar tu cuerpo, todavía puedes cambiar, más importante aún, tu mente, todavía puedes convertirte en alguien distinto dentro de 5 años. Pero empieza primero con la conciencia, porque el cambio no empieza simplemente en el gimnasio, no es el punto de partida por lo general. Empieza cuando decides dejar de vivir completamente en este piloto automático que se levanta, que tiene que trabajar, que tiene que comer ciertas cosas, que tiene que cumplir con ciertas expectativas de la sociedad o de tu familia o de ti mismo. Y ese cambio empieza cuando te empiezas a preguntar de nuevo, ¿esto me está ayudando o me está quizás destruyendo lentamente? ¿Estoy construyendo un buen tercer tercio? ¿Estoy viviendo de una forma que me permita disfrutar más vida adelante? Entonces aquí es cuando yo creo que viene otra parte donde tienes que poner mucha atención, y es que definitivamente no necesitas cambiar todo de golpe. No, los hombres muchas veces yo creo que fallamos porque intentamos transformar toda nuestra vida en una semana, pero no es así, amigos. La transformación real ocurre con pequeñas decisiones, quizás decisiones pequeñas pero repetidas durante años, durante una temporada, hasta que se logran los nuevos hábitos. Y, por ejemplo, salir a caminar, mover el cuerpo, aunque sea que no tengas ganas, dormir un poquito mejor, comer un poquito mejor, tomar más agua, entrenar 2 o 3 veces a la semana, respirar antes de reaccionar, pasar menos tiempo ahí escapando, haciendo cosas en el teléfono, y volverte a sentir orgulloso de que estás habitando tu cuerpo, estás sintiéndote a ti mismo. Y eso, amigo, la verdad que cambia la vida. Y algo que aprendí con el tiempo es que entrenar no solamente se trata de cambiar el cuerpo, el entrenamiento cambia la relación contigo mismo. Te demuestra que todavía puedes hacer cosas difíciles, te recuerda que todavía tienes control sobre algo, que te devuelve la confianza, te devuelve esa presencia, te vuelve una persona más digna. Y quizás eso es lo más importante de todo esto, porque al final un hombre sano no es solamente alguien con músculos gigantes o con una presencia imponente, es alguien que está presente en su propia vida. Así que quiero terminar volviendo a esta frase que escuché hace años a mi suegro cuando llegué cansado de este viaje larguísimo, y te la quiero decir con cariño, y es que, claro, pues lo que haces en los 2 tercios de tu vida cambiará completamente el tercer tercio de tu vida. Así que hoy día yo creo que eso lo creo aún más que nunca a mis 40 años. El futuro, amigos, no aparece de golpe, lo estamos construyendo ahora mismo, todos los días, con nuestras decisiones diarias. Así que la pregunta te la dejo a ti: ¿qué tipo de hombre quieres ser en el tercer tercio de tu vida? Y más importante, ¿qué estás haciendo hoy para convertirte en él?